cumple 110 años desde su primer partido, 110 años desde que debutó la selección chilena, tuvo su primer partido frente a Argentina, que para variar no ganaron ese primer partido, fue un 3-1 ahí jugado en Argentina, y la selección comenzó con varias derrotas, le costó ahí afirmarse, pero tiene una historia que en el último tiempo se puso mucho más exitosa con los 2 títulos continentales de la selección chilena, pero hasta antes nos tenía acostumbrados a muchos sinsabores. Para ustedes, ¿cuál es el primer recuerdo que se les viene a la cabeza pensando en la selección chilena? Más aún Claudio, que defendió la camiseta, pero Carlos también la vio como hincha. ¿Cuál es el primer recuerdo cuando ustedes les dicen la selección chilena? Para mí es lógicamente y un momento inolvidable jugando por la selección en la medalla olímpica. Es el primer recuerdo que yo tengo de la selección. Un recuerdo muy bonito y muy especial. Tremendo el recuerdo ahí de la medalla de Sydney 2000. Para ti, Carlos, ¿cuál es el primer recuerdo de la selección chilena? Primer recuerdo, 2 años y medio, entrar al Estadio Nacional por la puerta 12 para el partido Chile-Ecuador, clasificatorio para España 82. Fue el primer partido que me llevó mi papá. Y de ahí nunca más dejé de ir al estadio a ver partido de la selección chilena, por lo menos de local. Un par de partidos al Monumental no fui, pero al resto, pero siempre al Nacional fui, siempre estuve ahí. ¿Y 2 años y medio, te acordáis? O sea, yo no tengo tan buenos recuerdos de tan chico. Mira, hay un comercial de un banco que el papá va de la mano con el cabro chico y entra y ve este estadio gigante al terminar de subir la escalera. Es exactamente el mismo recuerdo. Ahora, yo iba en brazos de mi papá, pero desde ahí, o sea, yo me gusta el fútbol porque recorrí muchos estadios acompañando a mi papá, que era hincha de Audax, a cagar. Lo acompañé cuando estuvieron a punto en el año 85 de bajar a tercera, fuimos a La Calera, nos arrancábamos todos los fines de semana a seguir al Audax por diferentes partes. Y obviamente los partidos de la selección también, entonces ahí habían muy lindos recuerdos con mi viejo en el estadio. Bueno, recuerdo de la selección chilena. Si tú me decís primeros partidos de la selección chilena así como más importantes, yo me acuerdo de la trascendencia de la selección del 98, la Sasá, el mundial para mí fue el primer mundial de haberlo visto, esa trascendencia de ver a la selección compitiendo igual a igual con Italia, con el Matador, con Bambam Zamorano. Me parece que también ahí fue súper importante, pero lo que hizo después la selección, vinieron otros logros, estuvo la medalla olímpica, como decía Claudio, pero los títulos de América también son imborrables de la selección chilena. O sea, si tú me decís un recuerdo imborrable, yo me acuerdo de ese día en el Estadio Nacional, el empate con Argentina, después los penales, ese día la euforia que se vivió en el estadio, el silencio que hubo cuando se perdió el gol Higuaín, yo nunca lo había vivido, no había sentido nunca una sensación igual en un estadio. Me parece que ese recuerdo es imborrable de la selección chilena. Pero también tenemos no recuerdos tan gratos. ¿Ustedes cuál es el recuerdo más negativo que tienen de la selección chilena? Ese momento más penca, por así decirlo, que les gustaría borrar, pero que tienen marcado en su recuerdo ahí siguiendo a la selección chilena. Yo tengo 2 recuerdos, que uno, yo era muy niño todavía, fue el partido el que marcó a nuestra selección en el Maracanazo. Tengo esa imagen de ese último partido, y que después Chile quedó mucho tiempo sin poder competir Copa América y eso porque fue castigado. Y el segundo fue creo que fue un 5-0 que Brasil nos metió el 2000, no me acuerdo si fue el 2002 acá en Brasil, pero nos masacró. El 2005. 2005 creo que fue. 2005, que es más, es parte de un comercial, ese partido es parte de un comercial. Oh. Sí, nos masacró ese me acuerdo perfectamente hasta el día de hoy. Ahora, ese Brasil jugaba eran puros troncos, jugaba un tal Kaká, jugaba Ronaldo. Bueno, ese equipo, el 2005, fue el campeón del mundo, el último campeón del mundo en Brasil, que fue el 2006. Claro. Entonces era un equipazo, tenía Ronaldo, tenía Kaká, Batista, Robinho, tenía todos los que... Emerson, Sampaio, tenía un equipo extraordinario. Tremendo equipo, porque ahí se mezclaron los que habían sido campeones en el 2002, más todos los que venían, un equipazo que te tocó sufrir ahí de cerca, Claudio, ver esa tremenda selección brasileña. Que es lo peor, me tocó sufrir en cancha, y nosotros íbamos con una confianza enorme porque sabíamos que podíamos hacer algo más. El equipo, nuestra selección jugaba bien,
pero compararse a un equipo brasileño a esa selección, con esos jugadores, lógicamente siempre es muy difícil, muy difícil. Y lo vivimos nosotros, fue terrible ese día fue terrible. Sí, y para ti, Carlos, ¿cuál es el recuerdo más negativo que tienes de la selección chilena o el que se tiene a la memoria inmediata? Mira, yo la primera vez que lloré por fútbol fue Chile 0, Paraguay 3 en el Defensor del Chaco, eliminatorias del 86, cuando perdimos el repechaje y después empatamos acá. El autogol del Chano Garrido me tiró al piso. En el 85. Fue como la primera desilusión, porque claro, Chile había clasificado un mundial, muy chico, tengo los recuerdos, pero saber que no iba a ir al siguiente, y la última claramente es la derrota 3-0 con Brasil, terminado Rusia, las clasificatorias para Rusia. Yo creo que había demasiada ilusión de que ese equipo podía hacer algo muy importante en el Mundial de Rusia. Y los últimos 4 partidos fueron desastrosos y nos terminamos quedando fuera, y de verdad sentí pena. Y me acuerdo que me tocó después ir a grabar programa con Zabaleta, y el ánimo no estaba, pero para nada bueno. Yo tenía la ilusión de que Chile llegaba al Mundial y podía haber hecho un gran Mundial. Pero para variar, los brasileños y nos pintaron la cara de nuevo, como se acordaba Claudio antes, y que muchos pensamos que podía darle una mano a Chile en ese último partido, que terminamos sufriendo ahí la eliminación de Chile. La generación dorada, que muchos pensamos que en este Mundial, el Mundial de Rusia 2018, iba a ser la oportunidad para consolidar todo lo bueno que habían hecho anteriormente, pero terminaron quedándose fuera después de varios partidos bien negativos en la última parte posterior a la Copa Confederaciones, donde hay un manejo medio complicado o poca claridad en el manejo de Juan Antonio Pizzi, que terminó con muchos jugadores que venían no muy bien físicamente, entonces ahí terminó perdiéndose la clasificación. Pero yo coincido con Claudio con el tema del partido que te marcó negativamente. A mí negativamente me marcó el partido del Maracanazo. Yo tenía 6 años, pero a partir de ese partido a mí me empezó a gustar el fútbol. Yo antes no pescaba mucho el fútbol, era fanático de los autos, el automovilismo, Ayrton Senna, me gustaba todo eso, pero el fútbol me llamó la atención desde el momento del Maracanazo, cuando vi toda la efervescencia que se generó, después ver las noticias que tú veías que iban a apedrear la embajada de Brasil. Ese partido para mí fue clave, y me gatilló mi gusto por el fútbol, pero también es negativo por todo lo que conllevó después. O sea, una generación perdida de que no fue un mundial, el castigo, la vergüenza de ver al Cóndor Roja ahí también después asumiendo la verdad de que se había cortado, que no había sido una agresión. Entonces trajo muchas cosas negativas, pero yo creo que para muchas personas más o menos de la generación nuestra, entre los 3 más o menos de edades parecidas, muchos tienen marcado ese partido del Maracanazo. No sé cómo lo vivieron ustedes a ver el Maracanazo. No sé, Claudio, tú lo viste en familia, tú, Carlos, ¿cómo vieron ese partido que para muchos es el más negativo en la historia de la selección chilena? Sí, yo me acuerdo que estaba en la casa cuando vivía en Lontué, lo estábamos viendo por la televisión, y me acuerdo que claro, después de haber viendo el partido, pasó todas esas cosas. Yo en esa época tenía, no sé, 9 años creo que era, entonces era difícil asimilar todas las cosas que vinieron después, porque fue un momento marcante para nuestro fútbol, y lo viví de esa manera, o sea, viendo que había caído algo a la cancha, y como niño también creyendo que realmente le había pegado al Cóndor Roja, a la bengala y todo. Entonces después, viendo las imágenes, uno empieza a pensar, pero ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué lo hicieron? Y un montón de preguntas cuando uno es niño. Pero fue, como tú dijiste, lo más... yo no quiero culpar a Roberto, nada de eso, porque yo sé que a lo mejor ellos tuvieron sus motivos para poder hacerlo en aquel momento, no lo sé. Pero creo que fue me hago siempre esa pregunta. ¿Por qué perdimos una generación tan importante a lo mejor para nuestro fútbol, como fue toda esa del año 90 hasta el 90 y tanto, que Chile volvió a competir en torneos internacionales? Entonces ahí yo creo que se perdió una generación de jugadores importantísimos.
Sí, y lo vimos el otro día, por ejemplo, acá en Prensa Fútbol, recordamos el amistoso de Chile con Argentina en el 94, cuando debutó el Matador Sala, estaba el Coto Sierra, muchos futbolistas que estaban en su mejor momento y que se perdieron la oportunidad de ir a Estados Unidos 94 por ese castigo que traía la Roja del Maracanazo. Tú, Carlos, ¿cómo viste ese partido, el partido del Maracanazo, que recordamos el corte del Cóndor Roja? Que todavía yo creo que no sabemos todos los detalles de la verdad y en algún minuto espero que se sepa realmente qué es lo que pasó. Yo creo que es difícil que lo sepan porque yo creo que hay muchas cosas que se guardan y hay muchos que salieron culpados y que no eran tal, y otros que probablemente estaban en conocimiento de lo que pasó. Yo me acuerdo, 3 de septiembre, asado en la casa, típico, bien regado por los viejos, uno jugando la pelota en el parrón, y empezó el partido y yo me acuerdo de haber estado sentado en una tele grande que había en mi casa, en el living, éramos como 20 personas, y el primer tiempo del Cóndor Roja es espectacular en ese partido. Le saca unas pelotas a Branco, un cabezazo a Gareca, que era impresionante. Y después pasa esto, viene el gol, el corte, pero era todo casi brasileño y lo que te puedas imaginar, porque todos pensábamos que lo habían agredido, realmente lo habían agredido. Después con el tiempo nos dimos cuenta que estábamos engañados, pero creo que se quedó esa sensación de que nos estaban cagando, por alguna forma. Y costó mucho, yo creo que costó harto, y después ver que tenía una generación que venía del 87, del Colo-Colo del 91, un poco de lo que se hizo en la Copa América acá, había muy buenos jugadores que se terminaron perdiendo, y probablemente viendo que las eliminatorias de Estados Unidos 94 fueron tan irregulares, o sea, pensamos que clasificó Bolivia, perdiendo todo de visita, solamente ganando en La Paz, creo que le empató a Venezuela, no vaya a restar en esas clasificatorias. Podríamos haber hecho algo más porque había muy buena generación, era muy buen equipo. Argentina, que se metió en el repechaje y que tuvo que ir a buscar a Maradona para que los clasificara al Mundial, que terminaron siendo candidatos en su minuto mientras estuvo Maradona, pero esas eliminatorias no fueron para nada parejas, salvo Brasil. El resto de los equipos era bien parejo y Chile hubiera tenido hartas opciones de meterse ahí en el Mundial. Fue tan irregular que Brasil por primera vez pierde un partido en clasificatoria, lo pierde en La Paz con Bolivia. Sí. Nunca antes había perdido un partido por clasificatoria, y estuvimos a punto nosotros en el 89 de haber quitado ese partido. Oye, mira, por acá a propósito del 89, ponga el Egipto, nos dice: mi partido inolvidable, Copa América en Argentina, Chile versus Brasil, y el Hueso Basay que se hizo pebre a la defensa brazuca. Partidazo de Chile, el partido inolvidable para ponga el Egipto, el 4-0 de Chile que hay en Argentina en la Copa América del 87, un partidazo también de la selección. ¿Ustedes se acuerdan de ese? Sí. Sí, me acuerdo también, me acuerdo. Ahí, oye, mira, otra gran actuación del Cóndor Roja. Si bien antes, los primeros 20 minutos Chile no pasó la mitad de la cancha y el Cóndor Roja atajó todo. Hay un par de tapadas a Miller que son espectaculares. Sí, totalmente. Mira, por acá Carlos Gutiérrez nos dice: hola muchachos, para mí la selección inolvidable es la del 82 y también con Ecuador. Tenía 8 años cuando fue la primera vez al estadio, y también el partido con Ecuador dice que es su imborrable en la historia de la selección chilena. Esa selección del 82 fue con mucha ilusión al Mundial. Muchos dijeron que era candidato al título, se habló acá en los medios previo al viaje, pero tuvo una preparación que no fue muy buena y terminó con una decepción. Y hay que recordarle a la gente, este fin de semana el CDF va a transmitir toda la participación de Chile en el Mundial de España 82. Ustedes, ¿qué otra selección tienen ahí que le haya dejado una decepción, pensando que eran candidatos, que tenían mayores ilusiones y que terminaron siendo una decepción, como pasó ahí en el 82? 82, yo no sé si... yo solamente tengo los recuerdos, los míos. La del 2002 también nosotros teníamos una buena selección de muchos jóvenes también. Teníamos la experiencia de Zamorano, de Sala, de varios, y teníamos también los jóvenes que venían de la sub-20, la selección sub-20 y la selección olímpica. Y también no pudimos conseguir juntar esas dos generaciones para poder haber hecho a lo mejor algo más, sobre todo para clasificarnos en el Mundial del 2002. ¿Y para ti, Carlos? La selección del Vichy Borghi del 2011. Esa selección debería haber jugado la final con Uruguay de Copa América. Sí, creo que era un muy buen equipo. Venía muy bien armadito desde la etapa de Bielsa, se hizo una muy buena primera ronda. El partido con Uruguay yo creo que ha sido de los mejores que he visto, ese 1-1, y después caer con Venezuela, yo creo que fue un golpe duro,
porque creo que Chile y Uruguay eran lejos las dos mejores selecciones en esa Copa América, por lejos, Sí. y deberían haber jugado la final. Ahora, si Chile sigue jugando ese partido con Venezuela hasta ahora, todavía no le hace un gol, porque atacó todo el partido y no tuvo ni una opción clara, salvo el gol que tuvo. Y Venezuela la tenía sí, demasiado bien. Sí, o sea, yo creo que Chile, aunque hubiera seguido jugando 2 horas más, no podía marcar diferencia. Oye, hemos hablado de los partidos negativos. ¿Hay algún técnico que ustedes recuerden como que ojalá no hubiera pasado por la selección chilena? Yo el otro día conversábamos en el show de Prensa Fútbol con Rodrigo Tello, y yo le mencioné todos los técnicos que tenía. Yo le menciono entre ellos a Pedro García, y me pone una cara así como que se acordó de Pedro García. Mucho técnico que pasó por la selección chilena y que pasó sin pena ni gloria, que no fue lo esperado. Para mí, Pedro García es uno de ellos. O sea, no tenía, el momento no le correspondía. Él había sido técnico con éxito en los 80, llegó en la selección en la época del 2000, porque muchos mencionaban que ahí había un acuerdo, una opción de que llegara incluso hasta un ballet a la selección, y se mete ahí Pedro García como para bloquear esto, pero méritos futbolísticos no tenía ninguno en ese momento, y la selección, las pocas opciones que tenía de meterse o mantener chances de ir a un mundial, terminó siendo eliminado. Ahí nos recordamos el autogol con Uruguay de Ítalo Díaz y varios partidos que terminaron siendo bien negativos de esas clasificatorias. Para mí, Pedro García es uno de los técnicos que no había pasado nunca por la selección chilena. ¿Para ustedes? Yo estuve con él en esa selección, con Pedro García. Creo que también jugamos una Copa América en Colombia, si no me engaño. La del 2001. La del 2001, sí. Y bueno, Tello tenía un poco de razón. La verdad que él estuvo muy poco tiempo en la selección, entonces no fue un entrenador que haya acrecentado mucho para esa generación, porque era una generación nueva que se estaba armando nuevamente, y teníamos algunos jóvenes, que incluso me acuerdo que estaba el Choro Navia, creo que estaba Pizarro, estaba Tello, habíamos muchos jóvenes, pero creo que no tuvimos a lo mejor, o él no tuvo la herramienta necesaria para poder transmitir lo que él quería. Y a lo mejor por eso estuvo poco tiempo en la selección y no tuvo un buen trabajo comparando a todos los entrenadores que pasaron por el momento en la selección. Sí, yo creo que esa selección, yo no quiero culpar tanto a Pedro García ni tampoco al Peineta Garcés, que tuvieron que hacerse cargo en algún momento después de la salida de Nelson Acosta. Era un proceso bien rudo, era un cambio de generación después de haber vuelto a un mundial, con renuncia de futbolista. Acuérdense sí, que Zamorano decidió, se retira entre medio, pero no venía jugando, muchos dejan de jugar. El único de los históricos, por llamarlo, que no dejó el barco botado fue Marcelo Sala, que estuvo, por ejemplo, en el empate 2-2 con Bolivia en el Nacional, se perdió con Venezuela, justo antes se le había ganado a Francia, bueno, que era muy extraño. Pero yo no quiero meter en ese saco de los técnicos que pasaron y que no cumplieron, ni a Pedro García ni al Peineta Garcés, porque creo que fue un proceso extraño. Mira, se llegó a congelar Piratini ahí donde está defendiendo a Pedro García. Le cortaron la señal al tiro. ¿Sabes lo que más me acuerdo, Guaja, de esa vez? Parece de esa Copa América en Colombia, que Colombia estaba pasando también por muchos problemas y muchas selecciones, o muchos, no selecciones, digo, muchos jugadores se negaron a ir a esa Copa América por todos los problemas de violencia, de secuestro que estaba teniendo Colombia en ese tiempo. Entonces, ahora me acordé de eso y muchos ídolos de las selecciones sudamericana, Argentina, un montón de otros, no fueron a esa Copa América por esos problemas que Colombia estaba pasando en ese momento. Entonces también sí, puede haber sido así. No fue una Copa América con estrellas, fue una Copa América más con menos, a lo mejor menos importante que las otras, pero me acuerdo perfectamente de ese momento que había muchos problemas en Colombia y algunos jugadores de algunas selecciones decidieron no ir por todo lo que estaba atravesando ese país. Argentina no la jugó y Brasil jugó con la selección C. Oye, seguir defendiendo a Pedro García, te cortamos de nuevo. No defiendo. A ver, si ustedes me dicen tiene malos procesos de la selección chilena, yo creo que el de Arturo Salá es un mal proceso de selección chilena. Tenía un muy buen equipo. Muy buen equipo, la base Colo-Colo campeón 91 de la Copa Libertadores y a excepción de un par de partidos, no hizo una buena Copa América en Chile,
O sea, el partido con Venezuela terminó en pique el primer tiempo, y me acuerdo del estado en el Nacional en el debut. Se le gana a Perú 4-2 en un partido que lo salva Zamorano. Se pierde con Argentina 1-0 y después tiene un muy buen partido contra Paraguay, que se le gana 4-1. Pero en la ronda final empata con Colombia, empata 0-0 con Argentina en un barrial y pierde 2-0 con Brasil. Fue una muy mala Copa América, que Chile podría haber hecho más. Y el 93 también fracasa, quedando eliminado en primera ronda. Solamente le gana a Brasil un 3-2 con ese partido histórico de Richard Zambrano, pero de ahí en más no hace mucho. Para mí, él es un fracaso en la dirección técnica de la selección chilena. Por ejemplo, me hubiese gustado que Mirko Josic hubiese permanecido más tiempo. El 3-3 contra Argentina es mucho mérito de juntar un equipo y lo hace jugar muy bien. Ascar Gorta, que fue un fiasco, pero de lo que yo recuerdo, son procesos en la década, y mira, justo se juntan un poco entre el 91 y el 96, que fueron malos procesos, malos técnicos. Y que creo que además... Pero también tiene que ver con la dirigencia. Sí, también, pero agregando un poco lo que decía Carlos, yo creo que ahí hay unos procesos. Chile quedó, tenemos que tomar en cuenta también que Chile estuvo casi 7-8 años sin poder participar. Se perdió una generación y ahí viene una generación que era buscar jugadores jóvenes, los últimos jugadores que estaban quedando de los que eran más experientes, entraban los jugadores. Y fue eso lo que pasó desde el año 96, 97, se empezó a preparar esa generación hasta que cayó la generación de 97-98, que fue la que fue al Mundial de Francia. Entonces ahí se pudo complementar, se pudo crear un grupo bueno, pero los que vinieron antes pasaron muchas cosas difíciles porque ellos tenían que armar todo de nuevo, un grupo para poder competir en Copa América, en la eliminatoria. Y fue esa generación del 98. Sí. Oye, pero no sigamos chaqueteando tampoco a tantos técnicos ahí, recordando tantos negativos. Y vámonos a la parte bonita. ¿Cuáles fueron los técnicos que más recuerdan, los más trascendentes de la historia? Para mí, el técnico más importante de la historia de la selección chilena, para mí es Fernando Riera. Uno, por lo que consiguió el tercer lugar en la Copa del Mundo. Y segundo, por el proceso que hizo, porque profesionalizó al futbolista chileno. Hizo un proceso súper largo, una búsqueda súper exhaustiva. Y me parece que es el más influyente. A partir de él se puede ver que la selección chilena puede competir de igual a igual, independiente que después vinieron otras épocas que no se logró, pero me parece que Fernando Riera es el técnico más influyente en la historia de la selección chilena. No sé para ustedes, Claudio, Carlos, ¿quiénes creen que es el técnico más influyente en la historia de la selección? Mira, yo creo que son 3 técnicos que yo me acuerdo y que podría nombrarlo que fueron influyentes para mí. Primero, yo el año 95 fue la primera vez que fui seleccionado sub-17. Tenía 2 años, todavía menos que los sub-17 que iban a jugar el sudamericano. Pero ya me habían seleccionado ese año, 95, entonces esperé el próximo año, que era mi generación. Y Vladimir Vigorra, para mí, fue un técnico que fue muy influyente en esa época, incluso esa sub-17 clasificamos el sudamericano y nos dio el derecho de jugar el mundial en Paraguay y nos dio el derecho de jugar el mundial de Egipto. Esa fue una generación muy buena que hasta el día de hoy yo creo que muchos han parado casi ya de jugar. Y también tengo una importante también, Nelson Acosta, que fue un entrenador que le dio mucho a la selección con un gran respeto y creo que nos dio a nosotros también la herramienta necesaria para poder disputar sobre todo la Olimpiada y la eliminatoria, que muchas veces a lo mejor no fue buena, pero él fue un entrenador que marcó una historia dentro de la selección. Y la generación que la última, que son los más nuevos, Bielsa, que fue el tipo que a mí yo tengo un gran respeto por él, por todo primero por la persona que él es y después por el gran profesional que nos ayudó mucho, sobre todo a nosotros en Chile, a poder mejorar cada uno individualmente como jugador y también como persona. Creo que es una persona que fueron los más influyentes, esos tres entrenadores fueron los más influyentes para mí en todo este proceso a lo largo de todo esto. Mira, 3 nombres que nos da Claudio Maldonado: Vladimir Vigorra, Nelson Acosta y Marcelo Bielsa como los más influyentes en la historia de la selección chilena. ¿Para ti, Carlos?
Solo rescatar algo que dice Claudio con respecto a Vladimir Vigorra. Él le toca tomar un grupo o un proceso posterior al que venía haciendo el Pollo Vélez. Y hace un trabajo súper importante. Él sí se paseó por todos los clubes. Yo estaba en ese tiempo en Audax, entonces sé que él iba, captó muchos futbolistas y creo que armó un muy buen equipo. Otra selección que tuvo mala cueva, porque en el debut contra Alemania podrían haber jugado 6 horas y bueno, no entraba ninguna pelota. Bueno, ya habíamos jugado muy bien ese partido. Y fue un gran partido de la selección chilena, me acuerdo en ese perdimos 1-0. Fue el mismo día que Chile pierde 2-1 en el 97 con Argentina en el Nacional. Y era un muy buen equipo. Y después de Alemania, si tú miras los nombres, va a haber muchos que fueron terceros del mundo en 2006. Es como el partido con España del 2000, que después muchos fueron campeones del mundo. Para mí creo que hay técnicos que son sumamente importantes en la selección chilena. Comparto lo de Fernando Riera, que cambia un proceso, pero creo que lo logrado por Bielsa en su momento de decir, porque él hizo una apuesta súper gigante, agarró a los chicos que nunca habían jugado en la selección adulta, algunos que no habían ni siquiera jugado en primera división, y los hizo debutar, y creó un proceso que tuvo un bache. Para mí fue un bache lo de Claudio Borghi, y después viene Sampaoli y terminan siendo campeón de América, y creo que por ahí en el mundo contemporáneo, creo que lo que hace Nelson Acosta de organizar mentalmente un equipo, que eran muy buenos para la pelota y los lleva a un mundial, y después lo que hace Bielsa y Sampaoli, creo que por logros se justifican completamente. Ahora, yo creo que, por ejemplo, lo de Bielsa y Sampaoli es complementario, porque Bielsa se sienta las bases de lo que es la selección bicampeona de América, pero Sampaoli le pone su matiz, lo flexibiliza un poco, le da su sello, y aprovecha esa base y puede ser bicampeón de América. Me parece que sin la base de Bielsa, Sampaoli no podría haber sido campeón, y me parece que si hubiéramos seguido a lo mejor en la lógica de Bielsa, tampoco se hubieran logrado esos títulos, porque faltaba un poquito esa flexibilidad que le incrustó Sampaoli, los matices que le incrustó. Creo que son muy complementarios. Yo por eso pongo por sobre ellos, independiente de los logros, y que no hay que no reconocer las bases que sentó Marcelo Bielsa, pero por eso pongo un poquito más arriba a Fernando Riera en la historia de la selección chilena. Claudio, tú mencionaste a Nelson Acosta, y es uno de los técnicos que muchas veces ha sido vilipendiado, ha sido molestado, como que no trabajaba, que era flojo, que improvisaba. Y tú lo pones como uno de los técnicos más importantes de la selección chilena. Clasificó a Chile a un mundial, lideró la medalla de bronce en Sydney. Me parece que muchas veces han sido críticas muy injustas con Nelson Acosta, y tú que lo viviste de dentro, me imagino que tiene una opinión distinta a lo que era el trabajo de él. Sí, yo tuve al profesor Nelson después de Francia 98, ya después que habían vuelto a partir del año 99, y para mí siempre... él era un entrenador, siempre fue un entrenador muy simple, y uno siempre tiene que ver dónde está la simpleza, viene el resultado. Entonces él era un entrenador simple, que trabajaba lo que tenía que trabajar, de la manera que él veía el fútbol. Antiguamente los esquemas eran totalmente diferentes a lo que se ven hoy en día. Eran 4 defensas, un stopper, 2 volantes de contención. Prácticamente éramos mucho más defensivos que hoy en día, que todos quieren jugar con línea de 4, 3-3, o línea de 3, 4 y no sé qué. Entonces él creía mucho en lo que él hacía, y una parte importantísima, creo que fue para mí, que es lo fundamental, es el manejo de grupo. Si tú no tienes eso, si tú no tienes la confianza del entrenador, yo creo que tú generalmente no puedes hacer nada. Y yo creo que él lo hizo con esa generación del 97, que clasificó en 98 de Francia, todo. Era la confianza que los jugadores tenían con él. Y él, si tenía que decirle algo a alguien, se lo decía de frente y sin ningún problema. Pero él era amigo de los jugadores. Entonces yo creo que eso, los jugadores se sentían bien, se sentían que estaban seguros. Y yo creo que por todo eso le dio resultado ese grupo de esa generación de jugadores. Así como vinimos nosotros después, a partir del 99, que éramos los más jóvenes, 99, 2000, 2001, hasta casi 2002 más o menos, que cuando estuvo él en la selección. ¿Tú, Carlos, tenías esa visión de Nelson Acosta de simplificar las cosas, de favorecer el trabajo de los futbolistas y no complicarlos con cosas de más? O sea, se veía
Pero, ¿sabes qué? Se critica mucho a Nelson Acosta, pero cómo terminó su proceso con el tema de la Copa América del 2007. Pero yo creo que él fue un técnico súper importante en la selección. Dicen, siempre jugaba igual. Falso. Las clasificatorias para el 98 las jugaba con un 4-4-2, un cuadrado en el medio y Zamorano y Sala arriba. Y el Mundial lo jugó, para muchos, con un 3-5-2, realmente era un 5-3-2, pero varió el esquema y adaptó ciertos futbolistas para poder jugar. Pero es cierto, trabajaba lo que tenía que trabajar. Y él tenía claro los futbolistas que tenía. Y sabía que tenía que hacer que atrás se defendieran bien, porque si la pelota llegaba arriba, tenía un 80% de que fuera Pepa, con Zamorano y Sala. Y creo que potenció mucho a la dupla Sassá. Y creo que también le dio posibilidades de debutar a muchos futbolistas. Si no, mira, Claudio, tú debutaste con Nelson Acosta en la selección. Sí. Alexis Sánchez, Arturo Vidal debutaron con Nelson Acosta en la selección. Rodrigo Tello debutó con Nelson Acosta en la selección. Claudio Bravo lo hizo debutar en clasificatorias como visita contra en Colombia, claro. O sea, no, mucho se mira huevo y se le chaquetea a Nelson Acosta por los problemas disciplinarios que hubo. Pero él creo que sí ha sido un gran aporte a la selección chilena. Hay un documental que habla cuando Johnny Herrera está con Nelson Távez y dice, bueno, yo pensé que iba a jugar tú, yo pensé que iba a jugar tú en Colombia. Y termina jugando Claudio Bravo. Y miremos quién es Claudio Bravo ahora. O sea, es el arquero más importante de la historia del fútbol chileno, a mi parecer. Entonces, creo que hay que darle su valor, hay que darle su reconocimiento a don Nelson. Sí, totalmente. Yo creo que tenía esa viveza que dice Carlos, de saber qué jugador era el más adecuado, adecuar el equipo para las circunstancias, como decía también. Y por ejemplo, era muy vivo también con los cambios. Cuando veíais que el partido estaba complicado, siempre hacía un cambio que podía darle resultados. Pocas veces se equivocaba con los cambios, a diferencia de lo que pasa con otros técnicos que uno los ve mucho más estudiosos, que hablan distintas cosas y que se ven mucho más trabajadores, por así decirlo, pero que a la hora de los partidos, cuando tienen que hacer un cambio, o no hacen el cambio bien, o no saben leer bien el partido, o se terminan complicando, y me parece que esa era una de las grandes virtudes de Nelson Acosta en la selección chilena, que también siento que es uno de los técnicos que ha sido menospreciado con su trabajo en la selección y que obtuvo grandes logros en una época complicada del fútbol chileno. Oye, y si hablamos de técnicos importantes, también tenemos que hablar de futbolistas importantes. Para ustedes, ¿cuál es el futbolista más importante en los 110 años de la selección chilena? Para ti, Claudio. Mira, yo no lo vi mucho jugar. Yo hoy en día estoy viendo algunos partidos de él, pero sí yo tengo dos jugadores que han sido, creo que para mí, han sido importantes. Elías Figueroa, que fue muy importante en la época, todo lo que fue del 90 hacia atrás, y a partir de ahí Iván Zamorano. Yo creo que Iván, yo me acuerdo que cuando empezó a aparecer Iván, todos nos colocábamos en la televisión a ver cuando estaba en el Sevilla, después empezó a jugar al Real Madrid, entonces como que nos creció esa ilusión de volver a ver a grandes jugadores nuestros que eran chilenos. Entonces yo creo que han sido dos jugadores marcantes en la historia de nuestro fútbol, para mí. Sí, dos figuras muy relevantes. Para ti, Carlos, ¿quién es el jugador más importante en la historia de la selección chilena? A ver, es que yo creo que hay que mirarlo en dos prismas diferentes. Yo creo que Elías Figueroa cumple un rol súper importante. Y yo creo que es el verdadero embajador del fútbol chileno en la historia. Reconocido a nivel mundial, en un momento donde no había la calidad de jugadores, no había la televisión que existe ahora en los medios de comunicación, y ahora también pude ver un par de partidos del Mundial del 74, y sí, marcaba una presencia importantísima. A mí personalmente, yo tengo una debilidad con Marcelo Sala. A mí yo creo que ha sido el mejor delantero que he visto jugar y que siento que tuvo mucha mala suerte de haber seleccionado cuando estaba en un muy buen momento. Yo debo decir, todos saben que soy hincha católica, es el único que me ha hecho llorar de emoción por un gol y también de pena por un gol, como el del 94. ¿Cachai? Entonces, un gol con la selección y un gol que le hizo la U a Católica. Son muy, para mí son muy importantes. Y es que no se puede dejar afuera tampoco a los que están recién. Creo que hay 5 futbolistas de esta generación actual que son súper importantes y que están ahí dentro, entran a tallar, todavía no terminan su carrera, pero lo que ha hecho Bravo, lo que ha hecho Vidal, lo que ha hecho Alexis, lo que ha hecho Gary, lo que ha hecho Charles Arangui es súper importante también y ha dejado muy bien el nombre de Chile afuera en diferentes aspectos.
Pero ¿sabéis cuál es la diferencia de a lo mejor esta generación dorada? Que es un equipo completo, es un equipo, sí. Era un equipo que todas las figuras se reparten el peso. Alexis no es solo Alexis esta selección, no es solo Vidal, no es solo Bravo, sino que es un conjunto, no es solo Gary Medel. Pero antes tenía una selección que era Elías Figueroa y 10 más. Tenía una selección que en principio era Zamorano y 10 más, después se sumó Marcelo Sala. Antes, para mí también alguien muy importante en la historia que no lo hemos visto jugar ni nada, pero por lo que leemos en la historia, la trascendencia que tuvo también, Sergio Livington era trascendente en la selección chilena y una de las figuras más importantes. Entonces, si vamos como a figura, yo creo que dentro de toda la historia de la selección chilena, el más trascendente para mí es Elías Figueroa. Creo que por logros, por trascendencia, por lo que significa, por lo que imponía al ponerse la camiseta de la selección, me parece que está un peldaño sobre el resto, independiente que Zamorano, que Livingston, que Sala, que Vidal, que todos son grandes jugadores. Creo que Elías Figueroa está un peldaño por sobre el resto, porque tú decías, era Elías Figueroa y 10 más. Y me parece que eso lo pone por sobre el resto de todos los futbolistas destacados. Yo concuerdo con eso, pero cuando se habla de Messi o Maradona, se ponen a tallar los logros con la selección. Y creo que sí. Lamentablemente Elías Figueroa no tuvo logros con la selección, o sea, no pudo pasar una primera ronda en un mundial, hubo una final de Copa América, pero que no la ganó. Entonces, claro, ahí es donde tú empezás a comparar. Individualmente creo que era un monstruo. Y creo que el respeto que se le tiene, a mí me tocó estar el año pasado en Brasil, y me puse a hablar de fútbol con un par de personas, y obviamente, Chile Elías Figueroa, y sobre todo personas, claro, mayores. Y Maldonado. Y Maldonado, ¿ah? no digamos menos, y Maldonado. Estuve en Río, pero ahí te das cuenta que sí, ¿cachai? Que Elías Figueroa cumple un rol súper importante y súper trascendente. Bueno, no sé si, claro, no sé si mediáticamente puede ser eso. Sí, bueno, Claudio puede graficar un poquito eso, lo que significa Elías Figueroa en Brasil, o sea, la importancia que tiene, que todavía tiene, y que para todo el mundo Elías Figueroa sigue siendo el ídolo más grande del Inter de Porto Alegre, es la figura más representativa de Chile, independiente que, por ejemplo, Claudio es uno de los destacados que ha pasado por el fútbol brasileño siendo chileno, pero siempre lo comparaban seguramente con Elías Figueroa estando allá. Sí, lógicamente, él tiene un respeto muy grande de la gente de Brasil, sobre todo por los años que estuvo en el Inter de Porto Alegre, por las cosas que ganó que fueron importantes, brasilero, campeonato gaucho y esas cosas. Y la gente tiene un respeto muy grande, no solo también en Porto Alegre, sino que en todo Brasil, como dice Carlos, la gente que es más antigua se acuerda muy bien de él, se acuerda muy bien que también fue el mejor defensa de Sudamérica, que después se fue a Peñarol y un montón de otras cosas jugando por la selección de Chile. Entonces tienen muy buenos recuerdos y lógicamente cuando yo llego a Brasil la comparación es inevitable, siempre te tratan de comparar y sobre todo porque eran puestos muy parecidos casi. Entonces, pero sí, él sigue siendo una persona muy respetada acá en Brasil por todos los logros y por la gran persona que él es, por su humildad y todo eso. Sí, hay que recordar que a Elías Figueroa quisieron nacionalizar los brasileños en su minuto, tiene sus pies puestos ahí en el Maracaná, uno de los pocos extranjeros, si es que no es el único que tiene los pies puestos en el paseo de los históricos del Maracaná, entonces es muy reconocido ahí en Brasil. Oye, le damos a la gente, mira por acá, Ricardo Inador nos dice, para mí no debieron entrenar a la selección Peineta Garcés, Juvenal Olmo y Juan Antonio Pizzi. ¿Qué les parece a ustedes esos tres que nombra Ricardo Inador como que nunca debieron entrenar a la selección chilena? Es lo que estábamos hablando, eran procesos diferentes, eran métodos de trabajo diferentes, cada uno tenía su manera de trabajar y a lo mejor no era de acuerdo a lo que necesitaba esa generación de jugadores que estaban viniendo, a lo mejor necesitaba otras cosas. Por eso que yo creo que así no puedo criticar a ninguno porque cada uno trató de hacer lo mejor en su momento en lo que él había aprendido, lo que él tenía como conocimiento de fútbol para esos años. Hoy en día, lógicamente, si tú vas a conversar con ellos, lógicamente la cabeza de ellos va a ser otra, porque ya aparecieron un montón de estrategias, un montón de sistemas, entonces, pero sí, a lo mejor no fueron tan importantes en los procesos más importantes de la selección, a lo mejor fueron más apagados que los otros. ¿Y tú, Carlos, qué pensáis de eso? Aquí yo le quiero hacer una pregunta a Claudio. Tú estuviste en el proceso de Juvenal Olmos. Sí. Ese proceso partió muy bien. Y yo creo que
terminó más en un conflicto fuera de la cancha, no, porque el equipo, si bien tuvo un par de tropiezos con Colombia, con Paraguay en Santiago, estaba ahí, estaba en la pelea. Estaba en sexto, entre el quinto, cuarto, sexto, séptimo lugar peleando cuando se va Juvenal Olmo. Entonces, yo creo que siento que hay un problema con la dirigencia que terminó jugando una mala pasada y que ensució un poco ese proceso que podría haber dado un poquito más de pelea en llegar al Mundial, ¿no? Sí, yo creo que hubo de todo. Yo creo que no puedo culpar solamente a Juvenal porque estaba a cargo, al mando de la selección, pero creo que también nosotros los jugadores teníamos, también a lo mejor fuimos culpables en algunos momentos, porque a lo mejor no estábamos entregando el máximo que a lo mejor que podíamos. Juvenal es un tipo que entrena mucho, que entrena bien, entrena mucho, habla mucho con los jugadores, y entonces a lo mejor yo creo que a lo mejor faltó de nuestra parte a lo mejor haber creído un poco más en él, en las capacidades que él tenía para poder de repente hacer una mejor presentación en todos los partidos que la selección tuvo, pero estuvimos muy cerca, nos faltó muy poco de clasificar, incluso estábamos peleando ahí. Hasta la última fecha. Hasta la última fecha. Y yo creo que faltó eso, faltó de todo, a todos nos faltó en aquel momento, a nosotros como jugadores, a lo mejor a ellos, la parte directiva también a lo mejor faltó. Entonces a veces los procesos no dan resultado por eso, porque cuando no están todas las piezas juntas es imposible que pueda dar resultado. Y hubo una presión mediática muy fuerte contra Juvenal Olmo. Fue fuerte esa presión mediática y me parece que ahí también le puedo jugar en contra un poco la inexperiencia a Juvenal. Juvenal tuvo solo un año en Católica, había ascendido a Unión Española, pero no tenía quizá una trayectoria tan larga como para haber aguantado ese chaparrón que significa estar en la selección chilena. Sí, puede ser, pero ojo, no olvidamos, él le empata a Argentina, le empata a la Argentina de Bielsa, ojo, le empata 2-2 en el Monumental de River, dando vuelta un partido, lo perdía a los 20 minutos 2-0, y él genera una reacción en el camarín. Estuvo muy cerca de ganarle a Uruguay en el Centenario. Es más, Chile le ganaba 1-0 con gol de Galune Meléndez. Empata con Brasil jugando muy bien en Santiago, con el gol de Chornay al final del partido. No era un mal equipo. Yo creo que había armado un muy buen equipo Juvenal Olmo, pero creo que pasaron cosas ahí entre medio. Hubo un periodo de que no se jugaba clasificatoria, me acuerdo, entre noviembre, y después volvíamos a jugar contra Argentina, y ¡pum! Desaparece, se pierde con Argentina en el Nacional, y chavo Juvenal. Creo que fue un poquito precipitado y creo que tuvo un par de encontrones con dirigentes, y claro, mediáticamente hubo una presión súper grande. Pero yo creo que se llevaba muy bien con los futbolistas. Por lo menos el famoso nuevo camarín que él profesaba, y que una vez le escuché hablar a Nico Perich, hablaba muy bien de Juvenal Olmo. Tuvimos varias conversas. Yo me acuerdo que una vez nosotros tuvimos muchos problemas a nivel de dirigente en ese proceso de él también, yo me acuerdo. Y un día, me acuerdo que una vez nosotros fuimos a jugar unos amistosos a Estados Unidos. Parece que estábamos en Los Ángeles, no me acuerdo con quién jugábamos. Y a la vuelta hacia Chile, me llama Juvenal y nos sentamos en un café, porque algunos se iban directamente a sus países, otras cosas. Entonces yo me venía a Chile y después volvía a Brasil. Pero yo me acuerdo que en ese momento tuvimos una conversa muy buena con Juvenal. Nos sentamos en el café y empezamos a conversar los dos. Y él me preguntaba, ¿qué te parece? ¿Nos falta algo? ¿Qué lo puede pasar? Entonces había muchos problemas internos, pero no en jugadores, nada de eso, sino que internos a través de dirigentes y cosas así. Él quería hacer algo, pero no lo dejaban. Él tenía su idea, pero lo trababa. Entonces fue una conversa que yo tuve con él muy buena, y me acuerdo hasta el día de hoy. Y yo creo que, claro, a lo mejor podríamos haber sido injustos con él, pero yo creo que él trató y buscó por todos los medios de hacer algo mucho mejor para la selección. Lógicamente los resultados no se dieron como se esperaba, pero sí creo que fueron momentos que él quería a lo mejor hacer mucho más por la selección, pero no pudo.
Sí, bueno, hay que recordar que en esa época había empezado una especie de cargo como gerente deportivo, especie de embajador Elías Figueroa, que también se fue desarmando durante el camino, y ahí Juvenal Olmo fue quedando bien solo en ese camino, sumándole a la presión mediática, un par de resultados negativos, y que terminaron con su salida, y como decía Carlos, esa eliminatoria Chile la peleó hasta el final, independiente de todos los problemas que hubo durante ese camino, y como bien conversamos, o sea, uno mirándolo a lo mejor ahora con la perspectiva del tiempo, también fue un poco precipitado ahí sacar a Juvenal Olmo como para descomprimir el ambiente, pero a lo mejor con él al frente la selección no hubiera tenido tanta zozobra en la parte final y quizá hubiera hasta metido en el Mundial posteriormente. Oye, para ir redondeando el tema selección chilena, hablamos del recuerdo, los mejores, los peores, el partido inolvidable para ustedes, que mucha gente ya estaba comentando, pero más allá del recuerdo principal que hablamos, el partido inolvidable en que ustedes no se olvidan. Claudio, para ti. Partido inolvidable. Para mí, yo creo que fue solamente el último partido con Estados Unidos por los Juegos Olímpicos, que fuimos la medalla de bronce. Creo que ese fue un partido inolvidable para mí. Tremendo partido. Para ti, Carlos, ¿cuál es el partido más importante en la historia de la selección chilena? Hay muchos, pero hay muchos para recordar. Yo creo que hay partidos que te significaron la trascendencia de un título, pero hay partidos exquisitos de verlos jugar, de cómo jugó Chile. De verlo, por ejemplo, el Chile-España del 2000 y el del 2014. Creo que son partidos espectaculares. El Chile-Uruguay del 2011, pero obviamente el que le nos da el primer título, el Chile-Argentina 2015, es inolvidable por la trascendencia del resultado final. Sí, totalmente. Como decís tú, hay muchos partidos que uno recuerda, o sea, hay muchos partidos que se vienen a la cabeza, por ejemplo, el triunfo de Chile con Colombia en la eliminatoria para 2010, allá me parece que fue un partidazo también. Hay muchos muy buenos partidos, pero para mí también el más importante en la historia, porque marca un quiebre de 100 años de sequía, a lo mejor de sin sabor en la selección, el triunfo acá en el Estadio Nacional, ser campeón de América, ganar a Argentina en penales. Lo partimos contando, el primer rival, el primero que le ganó a Chile, que creo que es el partido más importante en la historia de la selección chilena. Tengo que contarles también que va a volver la Premier League. El 17 de junio se informó hace poquito, hubo una reunión de los clubes de la Premier, así que vuelve la Premier League. Quedan 9 fechas por jugarse y vamos a tener el cierre de la Premier League en cancha. No va a ser como en Francia, que fue por secretaría. Va a ser muy similar a lo que está pasando con la Bundesliga en Alemania. Así que las últimas fechas se juegan en cancha con el Liverpool buscando ser campeón. El Liverpool que tiene 25 puntos de ventaja sobre el Manchester City. Así que eso ya está más que cocinado. Yo creo que era la única liga que podrían haber terminado antes, pero la van a jugar en cancha. Y ojo, hay una idea de jugar los partidos cada 2 horas para que la gente se quede en sus casas y pueda ver todos los partidos por televisión. ¿Qué les parece a ustedes el hecho que la Premier League se cierre en cancha como todos esperábamos? A mí me parece bueno que vuelva de a poco el fútbol, así como lo vimos en Alemania también, que volvió de a poco, con mucha seguridad, muchos protocolos que están siendo implantados, y que vuelva a la Premier League también es muy bueno, sobre todo para la gente, para los jugadores también, que es importante, y es un momento que tenemos que todos vamos a pasar, todas las ligas van a pasar ese momento, entonces creo que se define en cancha, creo que es lo más justo para poder definir el campeonato. Para ti, Carlos, ¿qué te parece que vuelva la Premier, que estamos esperando el fútbol desesperados todos? O sea, feliz de que empiece a volver el fútbol, más encima que también te da más motivos para quedarte en la casa, no pensar en salir, poder estar frente al televisor viendo fútbol y entretenerse un rato, y más con buenos partidos, bonitos estadios, sí, eso es lo más importante. Sí, van a estar vacíos ahora sí, esos estadios bonitos, pero vamos a tener la Premier en cancha, muy entretenido. A pesar de que hubo 4 contagios nuevos entre los futbolistas de la Premier en estos exámenes que se hacen, entre ellos el arquero del Bournemouth, que fue uno de los contagiados, así que, pero ya vuelve la normalidad, pronto va a volver España también, así que vamos a tener el cierre de los principales torneos de Europa. Esperamos que vuelva la Champions, que vuelva la Europa League y que se puedan desarrollar los torneos de manera normal, tal como lo está haciendo Alemania con la Bundesliga. Yo les cuento que Experto también trae un partido importantísimo y destacado para el inicio de la fecha 29 de la Bundesliga. El Friburgo va a recibir al Leverkusen de nuestro Charles Arañez, que perdió el martes, perdió 4-1 de local, quedó en el 5º lugar, se está despidiendo de la opción de ir a Champions League, así que necesita un triunfo.
y el Leverkusen visita al Friburgo, así que el Leverkusen paga 1.48, el empate paga 3.05 y un triunfo del Friburgo paga 3.45. Yo, como estamos a fin de mes, ya estos meses han sido bien complicados, le voy a jugar 10 luquitas al Friburgo, y si gana el Friburgo me podría ganar hasta 34.000 pesitos. Así que en experto.cl ustedes pueden apostar. Yo no sé, Claudio, Carlos, ¿a quién le van a apostar esta semana? ¿Friburgo o Leverkusen? Voy, Charles Aranguis, Charles. Voy a Charles. Yo prefiero platita poca pero segura, también voy por el Leverkusen. Bueno, entonces todos ahí que apuesten al Leverkusen, que paga 1.48, jueguen en experto.cl, en la aplicación no se mueve de su casa y puede seguir ahí aumentando su dinero gracias a sus conocimientos futbolísticos. Leverkusen de Charles Aranguis, que ayer conocimos una historia, no sé si la tenían ahí presente, que en las cadetes de Colo-Colo, Charles Aranguis estaba jugando en las cadetes de Colo-Colo, lo quisieron cambiar a jugar a lateral derecho y él dijo que no era lateral, que era volante de contención. El técnico le dijo que no, yo soy el técnico, voy a ser lateral. El Charles Aranguis le dijo, entonces me voy. Se fue, apareció en las cadetes de Cobreloa y a partir de ahí tuvimos este tremendo jugador Charles Aranguis que mostró su personalidad desde muy joven. ¿Conocía esa historia, Claudio? No la conocía, pero me parece lo más sensato que él haya hecho eso. Todo lo que se transformó. ¿Cuántos no se perdieron? ¿Y cuántos no se perdieron? Exactamente. ¿Cuántos no se perdieron por un mal técnico en divisiones inferiores? Sí, bueno, acá a Cafú, la historia de Cafú, lo echaron de no sé cuántas pruebas, lo echaron de 10 pruebas y después fue campeón del mundo con Brasil 2 veces, increíble. Hasta bueno, que no servía porque era muy flaco. Sí, el otro día Rodrigo Tella nos contaba también que en Colo-Colo, las cadetes de Colo-Colo tampoco lo dejaron y ahí terminó siendo figura de la Universidad de Chile y uno de los importantes. ¿Tú fuiste compañero de él? Fui compañero de Tellito en Colo-Colo en esa época y después en algún momento él se fue a la U porque no estaba jugando donde él quería y se fue a la U y apareció y mejor, extraordinario. Yo creo que eso nos da para un capítulo completo, hablar el ojito de los veedores y cuántos jugadores debieron cambiar de equipo y se cambió su destino y no fueron donde originalmente tenían porque muchos técnicos no lo consideraron, no le dieron opciones, los descartaron, lo quisieron hacer jugar en un puesto distinto como Charles Aranguis. Hay muchas historias de futbolistas así que yo creo que tenemos un programa entero para hablar de eso, así que más adelante lo vamos a estar viendo, pero a mí me gusta esta historia de Charles porque también demuestra la personalidad de Charles Aranguis. Independiente que uno lo vea a lo mejor más callado hacia afuera, que lo ve más tranquilo que el resto, pero te demuestra que desde chico tenía las cosas súper claras y que tiene una personalidad súper fuerte para imponerse y que lo ha demostrado ahora también en el Leverkusen, siendo figura ahí en Alemania y en la selección chilena una pieza fundamental. Eso con Charles Aranguis, así que ha sido un tremendo capítulo, muchachos. Vamos cerrando este capítulo 121 de Prensa Fútbol en Radio Z. Pasó volando la hora, nos entusiasmamos hablando de la selección chilena. Así que ha sido tremendo el capítulo de hoy día. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Carlos. Que tengan una buena cuarentena. Recordar que desde la próxima semana cambiamos horario. Vamos los jueves a las 12 del día, justo después de Somos Solo Ruido. Así que en mediodía Prensa Fútbol va a contar desde junio. A contar desde junio partimos al mediodía porque hay muchas novedades en la programación de Radio Z y Carlos Pegatini le va a estar contando junto a todos. Hay muchas novedades. Nosotros nos cambiamos al mediodía, pero vamos a tener mucha más información, más tiempo para hablar con Claudio Maldonado también. Como un entretenido capítulo hoy día, Claudio. Buenísimo. Creo que tenemos muchos temas que conversar. Hay muchas opciones que podemos poner ahí durante la semana para tener a la gente informada de muchas cosas que pasaron antiguamente y lo más actual. Sí, totalmente. Vamos a hacer ahí unas reuniones técnicas durante la semana. Vamos a juntarnos en el camarín y vamos a ir delineando los temas para las próximas semanas que vienen aquí en Prensa Fútbol en Radio Z. Siga aquí en compañía de la Radio Z, la mejor música, la mejor programación. Y desde la próxima semana vamos al mediodía con Prensa Fútbol en Radio Z. Nos vemos. Chao. Chao, chicos, cuídense. Chao, Mollita. Gracias.